Hola compañeros, un saludo para todos y quiero agradecerle a todos los que se han ido sumando a este grupo. Ya el grupo va creciendo a pesar de que iniciamos hace muy poco. La idea de esto es compartir la información para que llegue a otras personas que están iniciando también en esta parte, en esta, en este arte tan bonito que es la electricidad para motocicletas. Es prácticamente lo mismo electricidad automotriz. eh, Todos los que estamos en esto aprendamos. La idea es no quedarnos con la información, ya que cuando yo inicié en estos temas hace muchos años, eh, todo era un mito, nadie compartía información, todo el mundo quería guardarse la información. Entonces, no, la verdad esto lo hago con todo cariño, lo hago de corazón, no busco ninguna ni fama ni nada, la verdad, simplemente lo hago de corazón. Entonces, compartan la información para que esto llegue a otros compañeros. Bueno, el tema de hoy es la clase número 14. El tema de hoy se llama precisión. Si va a medir una resistencia, debe tener en cuenta que el ohmímetro tiene una precisión de 0.1 ohmios. Si va a medir una resistencia de 1 ohmio, el ohmímetro podría indicar un valor entre 0.9 y 1.1 ohmios, ya que tiene un margen de error de 0.1. Entonces podría marcar o más o menos de todos modos en la resistencia, y como vemos no es algo tan exacto si vamos a medir una resistencia de muy bajo valor. Entonces dice, un ohmímetro no es adecuado para comprobar un circuito. Es mejor revisar un circuito por pérdida de voltaje. Entonces se mide mientras una significante cantidad de corriente fluye a través del circuito. Era lo que hablábamos ayer en el video anterior de caída de voltaje. Aquí vamos a ver más o menos el tema. Vienen muchos temas sobre este tema, que es bastante, siempre extenso también, pero muy buenos los diagnósticos de fallas que tenemos. Entonces, como vemos aquí tenemos una resistencia y esta resistencia nos da un valor. Aquí tenemos el ohmímetro, es un multímetro, como ya dijimos, sirve para medir magnitudes eléctricas, ya sea en ohmios, voltaje, amperaje, frecuencia, resistencia. Entonces, en este caso lo tenemos para medir resistencia en ohmios y lo tenemos calibrado aquí a 200 ohmios. Aquí la perilla indicadora de alterna o continua no tiene nada que ver, ya que simplemente debemos calibrar en la perilla giratoria y la conexión de los dos cables aquí en el multímetro, uno a tierra común aquí con tierra, el cable negro, y el cable rojo aquí donde se ve el signo ohmega o voltios, que es donde se mide voltaje y resistencia. Entonces, como vemos, nos da un valor de 0.2 ohmios. Seguimos aquí la imagen y tenemos la misma resistencia R1, pero nos da ahora un valor de 0.1 ohmios. Como les decía, que un ohmímetro no es tan preciso, a veces nos puede marcar 0.1, 0.2, ya que la precisión no es tan exacto en valores tan bajos de resistencias. Entonces dice, como podemos observar en las dos gráficas anteriores, la medición de la resistencia de R1 no es precisa. Con un ohmímetro no se puede medir pequeñas variaciones de resistencia. Seguimos aquí, dice, compruebe la conexión a masa con un ohmímetro. Pues vamos a probar a ver cómo nos va midiendo resistencia con un ohmímetro en la conexión de la batería y el componente a masa. Aquí tenemos un circuito eléctrico, una batería de alimentación, el switch, el interruptor que hace que encienda este es un desempañador de vidrio trasero de vehículo. Hagamos de cuenta que en una motocicleta es un bombillo de stop. eh, Cualquier componente eléctrico que usa su positivo y su negativo. Aquí el punto 1 es el lado positivo
El punto 2 es el lado negativo. Entonces tenemos aquí apagado todo, está cerrado el switch y está desenergizado. Y estamos midiendo resistencia en el lado negativo, del borde negativo de la batería a la conexión negativa del componente. Y nos da un valor de 0.1 ohmios. Pero si seguimos avanzando aquí, dice correcto, el ohmímetro no es adecuado para esta medición. Si mide 0.1 ohmios, el valor real puede estar entre 0, 0.2 ohmios. Entonces, la falta de exactitud de un ohmímetro hace que no sea apto para comprobar una conexión a tierra. Para una medida confiable de resistencia también se debe interrumpir el circuito, desconectar el componente. Un ohmímetro no es adecuado para comprobar el cableado. Es mejor probar el cableado por pérdida de voltaje. Se hace entonces mientras una cantidad de corriente significante fluye a través del cableado. Correcto. Seguimos avanzando. Aquí tenemos un problema para resolver. Dice, suponga que la resistencia en el cable de conexión a tierra es de 0.12 ohmios. Suponga que la conexión de la resistencia, suponga que la resistencia en el cable de la conexión a tierra es de 0.12 ohmios. ¿Qué caída de voltaje hay en el cable de masa con el desempañador del parabrisas trasero encendido? Recuerde que la corriente es de 7.5 amperios. Entonces aquí debemos aplicar la ley de Ohm y nos dice que busquemos la caída de voltaje. Nos dan la resistencia en el circuito que es de 0.12 ohmios y nos dan la intensidad en el circuito que es de 7.5 amperios. Entonces, para encontrar la caída de voltaje para este circuito debemos aplicar la ley de Ohm. La fórmula es voltaje igual, voltaje escribo primero porque es el que vamos a despejar, entonces nos vamos al triángulo y nos queda la fórmula de la siguiente manera. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces la operación sería así, voltaje igual a intensidad que dice que es 7.5 amperios, aquí está 7.5 por la resistencia que nos dice que es de 0.12 ohmios. Entonces quedaría 7.5 amperios por 0.12 ohmios, nos daría un valor de 0.9 voltios. Entonces, una caída de voltaje de 0.9 voltios en un circuito de tierra es excesivamente. No está admitido, ya que la caída máxima de voltaje para cualquier circuito, ya sea del lado positivo o del lado negativo, es de 0.5 voltios, aunque muchos ingenieros lo dicen que hasta 0.3 es la caída máxima. Pero en mi lugar he logrado comprobar que hasta 0.5 hay veces que no, por más que uno haga, trate de reducir ese voltaje, no se da. De pronto eso sucede ya en unos vehículos de alta gama donde la resistencia en los circuitos es más baja y de pronto ahí sí va a ser ya máximo 0.3 voltios. Pero hasta 0.5 voltios es aceptable. Hasta ahí he logrado en mi práctica, he logrado que hasta ahí trabajen con normalidad. Bueno, entonces dice, la caída de voltaje para este circuito es de 0.9 voltios. ¿Cuál es la forma correcta de comprobar la conexión de un cable a masa? Con un voltímetro para medir voltaje en el cable de tierra. Nota, para medir voltaje en el cable de tierra, asegúrese de hacerlo con la carga conectada o con el componente a probar encendido. Esta es una prueba de caída de voltaje. Es correcto, para hacer una prueba de caída de voltaje, primero debemos encender la carga. ¿Cuál es la carga? La carga en este caso sería el desempañador del parabrisas. Tiene que estar en funcionamiento para hacer la prueba de caída de voltaje, ya que si no lo tenemos encendido, pues no nos va a provocar la caída de voltaje que genera este componente. Entonces, como vemos aquí,
tenemos la punta negativa del multímetro al borne negativo de la batería y la punta roja aquí en el lado negativo del componente también, y nos marca un valor de 0.97 milivoltios, casi que un voltio por 3 milivoltios, no es un voltio, es una caída de voltaje excesiva. Entonces aquí quiere decir que tenemos un problema de resistencia alta en el lado negativo. Puede ser los bornes sucios, eh, la conexión a masa de la batería a chasis sucia, oxidada, corroída, etcétera. Entonces hay que hacerle limpieza a todo esto, o el cable ya tiene una resistencia muy alta y hay que reemplazar esta línea. Entonces todo esto hace que esta caída de voltaje se genere a 0.97 voltios. Entonces dice aquí, la caída de voltaje en la conexión a masa es de 0.97 voltios, en la cual se ha encontrado que hay una resistencia de contacto en la conexión a masa, ya que el valor máximo permitido es de 0.5 voltios. Seguimos avanzando. Dice circuito con interruptor encendido. Y tenemos, estamos comprobando aquí la misma comprobación del diagrama anterior. Conexión aquí a tierra en la batería y aquí a tierra del componente. Nos marca 0.97. Hemos añadido un bombillo aquí al circuito. Y como vemos, con toda esta carga encendida, vemos que el bombillo nos alumbra, nos da un destello tenue, una luz bajita. Vamos a pasar a la siguiente figura, donde apagamos este circuito y solo queda encendido el bombillo, a ver cómo se comporta este bombillo apagando esta carga de acá. Vamos a ver. Como vemos, apagamos la carga y el bombillo alumbra mucho más. Esto debido a que hay una alta resistencia en el cable de negativo o de masa, y por esta razón se crea una resistencia bastante alta y el flujo de corriente es bastante menor. A mayor resistencia, menor flujo de corriente. Entonces, como aquí se apagó la carga, acá se apagó este componente, se redujo la resistencia en el circuito a masa. Ahora es de 0.09, que no alcanza a llegar ni a los 100 milivoltios en el lado negativo. Y como vemos, el bombillo da una luz de mayor intensidad que cuando está encendida esta carga, ya que se crea una resistencia más alta en el lado negativo, que es el que está presentando el problema. Y como lo vemos, está encendida la carga y la luz del bombillo es bastante bajita. Seguimos aquí, aumenta la luz apagando la carga, porque ya la resistencia en el cable de tierra es menor. Aquí lo dice, como podemos observar, con el interruptor encendido, el bombillo ilumina de una manera más tenue, y con el interruptor apagado, el bombillo ilumina más intensamente. Ok, así es. Cuando se enciende el desempañador del vidrio trasero, la corriente que pasa por el circuito a masa con la resistencia de contacto aumenta. Es correcto. Debido a esto, el voltaje en el terminal negativo de la lámpara aumenta y el voltaje cae. Por lo tanto, la corriente a través de la lámpara disminuye. Así es. Menos corriente significa que la lámpara se ilumina de manera más tenue o más poquito, lo que quiere decir ahí. Bueno, eso fue todo por hoy. El tema caída de voltaje. Vienen otros más. Muchísimas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.